Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Bueno, después de un mes más o menos que no grababa porque estoy con otro trabajo, pero bueno, hoy me hice un huequito y quiero volver a grabar estos videos. Hasta que me fuera acomodando con los horarios y demás, no pude grabar antes. En este video vamos a ver el Perfekt Indikativ. Recuerden que la B final es sorda, es como una F. Indikativ. El perfecto indicativo. En alemán pasa algo que para nosotros es muy curioso, porque nosotros en español mayormente hablamos con el pretérito perfecto simple, es decir, trabajé, comí, vine, fui. En otros lugares en Argentina, del centro hacia el sur, el pretérito perfecto compuesto casi ni lo usamos. Siempre hablando en la conversación del día a día, ¿no? He comido, he comprado, nosotros no hablamos así. En el norte del país, resto de Latinoamérica y en España sí, se usan los dos. Pero aquí casi ni se usa. Sí se usa formalmente en periódicos, en noticieros, en artículos científicos, etc. En alemán ocurre algo curioso para nosotros, que es que en la conversación de todos los días se usa el Perfekt y el Präteritum, el pretérito perfecto simple, ese que les decía, comí, me bañé, bebí, lo usan en contextos formales, lo usan en los periódicos, en programas de televisión considerados serios, noticieros, documentales, en lenguaje científico. Para hablar del pasado, en alemán utilizan lo que nosotros llamamos el simple. El Perfekt, al contrario, es el informal, es el de la conversación de todos los días. Así que bueno, tengan esto en cuenta porque les puede parecer extraño al comienzo, pero en alemán es sumamente común hablar con el Perfekt cotidianamente, con amigos. Ya les digo, el otro, el Präteritum, el que sería el vine, comí, etc., lo reservamos para lo formal. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con los regelmäßige Verben, con los verbos, ¿recuerdan? Regulares. A ver cómo los formamos en alemán, así como en español. Los regulares se forman con la desinencia ado, cuando el infinitivo termina en ar, amado, abarcado, etc. E ido cuando el infinitivo termina con er o con ir, vivido, dolido, etc. En alemán tenemos una regla, por eso se llaman regelmäßige Verben. También tenemos que tener en cuenta la raíz para la regla. Vieron que el infinitivo en alemán en el 90 y pico % de los casos terminan en. Digo porque está el verbo ser, que es sein, tun, que es una de las acepciones de hacer. Después hay verbos que terminan con ln, como juntar, coleccionar, sammeln, etc. Pero la gran mayoría terminan en. La desinencia en. Esto lo vamos a tomar en cuenta para ver cómo formamos el Perfekt. Acá puse un listado de verbos regulares. Lernen, aprender, algunos los conocen. Lernen, aprender. Lehren, enseñar. Haben, tener. Haben no es regular en otras conjugaciones, pero en el Perfekt sí lo es. Por eso lo incluí aquí. Hören, que es escuchar, oír. Sagen, decir. Machen, hacer. Y erwarten, esperar
o warten. Le voy a poner entre paréntesis pronombres. Bueno, vamos a repasar una cosita de los pronombres en caso nominativo. Bueno, ich, du. Sie era la versión formal de la segunda del singular, usted. Er, sie, es, man. ¿Recuerdan? Incluí el man. ¿Recuerdan que era el man? Es como el se en español o decir uno. En una oración indica una generalidad. Por ejemplo, a uno le gusta ir de vacaciones. Se refiere a la gran mayoría de las personas. O por ejemplo, se puede concurrir a ese sitio los días sábados. Ese se puede, este man es igual a nuestro se. Es impersonal, es decir, se puede ir los días sábados, ¿quién puede ir? Cualquiera, o determinado público, pero digamos no se refiere a una persona en particular. Ese es el man, o sea que es la tercera de singular. Wir, ihr und sie, ustedes o vosotros en España, y sie, ustedes, pero formalmente. En alemán, además del formal en la segunda del singular, lo tienen en la segunda del plural. En español solo en la segunda del singular. Und sie, ellos, ellas. La gran mayoría de los verbos alemanes, esta es otra cosita, esto hay que tenerlo muy en cuenta, presten atención por favor porque es muy importante. Porque en español solamente decimos, cuando hacemos el perfecto compuesto, he vivido, has vivido, he comprado algo, me he mudado. Siempre usamos el auxiliar haber. En alemán, en la gran mayoría, se va a usar también el auxiliar haben, pero en algunos casos se va a usar el auxiliar sein. Y, al igual que en español, los verbos que vamos a conjugar van a ser o haben o sein, según corresponda. Ahora les voy a explicar en qué casos usamos sein. Y el verbo principal, el que nos da la información sobre la acción principal en la oración, ese es el que va a estar conjugado en perfect, que va a ser fijo para todas las personas como en castellano. Yo he comido, tú has comido, él ha comido, vosotros habéis comido, siempre queda comido. Lo mismo va a pasar en alemán, o sea que los que conjugamos son los auxiliares. La gran mayoría, como les decía, de los verbos en alemán llevan como auxiliar al haben, pero hay algunos verbos que se forman, en el perfecto, se forman con sein. Y son los que tienen que ver con el movimiento de uno, es decir, manejar, con el traslado, ¿no? Correr, caminar, son verbos intransitivos, mientras que con haben van a ser, los transitivos van a ser todos, los que requieren objeto directo. Va a haber también muchos intransitivos. Claro, por ejemplo, el verbo schlafen, dormir. En ese caso usamos ich habe geschlafen. Bueno, ahí ya les di la conjugación. Ahora vamos a verla. Ese es irregular. Para el verbo schlafen, por ejemplo, se usa el auxiliar haben. Sí, pues en realidad no hay hay un cambio de estado, de pasar de la vigilia al sueño. Pero bueno, uno está quieto y pasa. Bueno, es muy filosófico todo eso. También con el uso lo van a ir practicando y van a ir incorporándolo. Para schlafen, que es intransitivo, va con haben. Y sein, como les decía, tiene que ver con el movimiento de uno. Bueno, ya vimos con laufen, rennen, gehen, kommen, fahren und so weiter, etc. Entonces, ¿qué hacemos con la raíz? Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar esto acá, así tenemos más espacio.
Y les decía en cuanto a schlafen, que es intransitivo, usábamos el auxiliar haben, ya lo borré. Pero cuando decimos quedarnos dormidos, en ese caso le agregamos el prefijo ein. Es uno de los trennbare Verben, verbos separables, ahora vamos a repasarlo, a verlo, que tienen un prefijo y la raíz que contiene el significado primigenio, ¿no? Schlafen es dormir y einschlafen es dormirse, quedarse dormido. En español igual, no es lo mismo dormir que dormirse o quedarse dormido. Nosotros hacemos esa diferencia. En alemán también, pero usando el prefijo ein. Ahí están los pronombres. Bueno, quité el sie plural por una cuestión de espacio, se conjuga igual que el sí de ellos y ellas se conjuga igual que el de ustedes, así que para ese caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Entonces, para formar el perfect con los regulares, vamos a tomar la raíz, vamos a ver lernen, por ejemplo. Acá vamos a conjugar haben, porque con lernen, lernen que es transitivo, aprender algo, va el auxiliar haben. Acá la vamos a conjugar. ¿Qué pasa con el que va a quedar fijo, con el perfect? Tomamos la raíz, es decir, que al verbo le quitamos el final, el en, que sería como en español quitar el ar, ir. El en de infinitivo, lernen, se lo quitamos y nos quedamos con la raíz. En los regulares, ¿qué hacemos? A la raíz le anteponemos gi y le posponemos una t. Also, wir haben gelernt. Gelernt. Entonces esto es aprendido. Aprendido. Bueno, y repasemos. Yo he aprendido, entonces, also de haben, ich habe gelernt. Du, ¿se acuerdan? Du hast gelernt, este va a quedar siempre igual. Usted, Sie haben, bueno, justo quedó a la altura de haben. Sie haben gelernt, sie, es, man hat gelernt. Wir haben, ihr habt und sie haben. Y estos quedan en todos los casos igual, no hay cambio, estos son comillas, las comillas gigantes, quedan exactamente iguales. Entonces, con lehren, si es regular, ¿cómo va a quedar? Gelehrt. Vamos a hacer cada uno. Gelehrt, entonces es haber enseñado. Haben, gehabt. Recuerden que acá la B es como una P. Gehabt. Hören, gehört. Sagen, gesagt. Machen, gemacht. Bueno, ahora vamos a ver los unregelmäßige Verben, los verbos irregulares. La gran mayoría, va a haber excepciones, pero la gran mayoría se forma anteponiéndole a la raíz, en caso que quede igual que en el infinitivo, o a la raíz con los cambios que sufra esta. A eso se le va, ahora vamos a ver, por ejemplo, geben, que es dar, va a quedar gegeben, es decir, que acá no va a cambiar. Pero finden, que es encontrar, va a quedar gefunden.
O sea que a la raíz con el cambio que tiene acá adentro le anteponemos ge y le posponemos en vez de como hacíamos con los regulares que le anteponíamos ge y le posponíamos che, en este caso le vamos a posponer en, como si fuera el infinitivo, pero ojo, tenemos que tener cuidado porque en finden pasa a gefunden y se da en muchos, getrunken, gewonnen, en muchos. Entonces, lo que hacemos con los irregulares en conclusión es anteponer ge, bueno, vamos a ver con geben, y le posponemos en, gegeben, perdón, está con... Entonces, de nuevo, ich habe gegeben, du hast gegeben, sie haben gegeben, etc. und so weiter. Verbos de este tipo son, por ejemplo, essen, comer, finden, encontrar, trinken, beber, lesen, leer, fahren, manejar un auto o viajar en auto, schreiben, escribir, sehen, ver, etc. Entonces, como les decía, en algunos casos la raíz va a quedar igual, en otros va a cambiar. Pero va a seguir siendo irregular porque lo que marca la regularidad es que la raíz quede idéntica ante posición de ge y posposición de te. Esto es ge más en y la raíz igual o con su cambio. En el caso de essen va a ser gegessen. O sea que estamos agregando en y una g acá, gegessen. Finden, encontrar, gefunden, encontrado. Trinken, beber, y como les dije recién, getrunken. Lesen, leer. Gelesen, leído. Fahren, manejar un auto. Und gefahren, manejado. Schreiben, escribir. Y acá tenemos un cambio en la nariz. En la raíz. Geschrieben. No es geschrieben, sino geschrieben. Und sehen, gesehen. Ver, visto. Entonces, la gran mayoría, aquí les di unos ejemplos, por supuesto. Si no, no podemos ver todo. De golpe, la gran mayoría se forma así, de los irregulares. Pero va a haber unas excepciones que ahora las vamos a ver. Bueno, uno de los grupos de las excepciones es el de los verbos que terminan en iren. Aquí escribí algunos, hay más por supuesto, pero bueno, para comprender cómo se forma el participio pasado con este tipo de verbos, los terminados en iren, es suficiente. Reparieren, bueno, es muy fácil, reparar. Informieren, informar. Kommunizieren, comunicar. Passieren, pasar en el sentido de suceder, ocurrir. Reservieren, reservar. Reservar también se dice buchen, como en inglés, to make a reservation o to book a room for two people, for example. Entonces, la regla es que para este grupo no le anteponemos el ge, como vimos que lo hacíamos tanto con los regulares como con el grupo de irregulares que acabamos de ver. En este caso no anteponemos ge y tomamos la raíz y le posponemos una t. Entonces va a quedar. Entonces, ¿cómo quedaría? Reparieren. No anteponemos ge
acá nada entonces. Tomamos la raíz, repariert, y le agregamos la T. Ich habe etwas repariert. He reparado algo. Bueno, ¿cómo serán los otros? Informiert. Y vemos oralmente, porque es el mismo mecanismo. Kommuniziert, passiert. Was ist mit dir passiert? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha sucedido contigo? Reserviert, y ahí está, esos ejemplos. Bueno, para otros verbos cuya conjugación sea específica de ese verbo, que no siga ningún patrón, porque dentro de los irregulares, los que vimos recién siguen una regla. Es decir, son irregulares, pero siguen un patrón. Ahora vamos a ver ejemplos de verbos que no caen dentro de un subgrupo. No encuentro el fibrón negro. No caen dentro de un subgrupo, sino que acá está. Sino que tenemos que ver aisladamente esa conjugación en particular. Por ejemplo, verstehen, ¿qué era? Entender. Verstehen. El participio pasado va a ser verstanden. Ihr habt alles verstanden. Vosotros habéis entendido todo o ustedes han entendido todo. Verstanden. Verpassen. Verpassen es, bueno, de paso vamos a ver und verlieren. Los dos quieren decir en castellano perder, pero verpassen es perder un vuelo, un tren, es como en inglés, como pasa con miss y lose. Mientras que verlieren es para perder un objeto personal. Por ejemplo, gestern habe ich mein Handy verloren. Ayer perdí mi teléfono celular o móvil en España. Entonces, para el caso de verpassen, bueno, esto lo van a tener que ir viendo uno por uno porque no sigue absolutamente ninguna regla. Es verpasst, pero a su vez acá lo escribimos con scharfes S, verpasst, y verloren, verlieren, verloren. Los dos entonces quieren decir perder, bueno, perdido, perdido. En castellano lo usamos tanto para objetos personales como para perder un vuelo, un colectivo o autobús, un avión, un tren o ferrocarril, etc. Verstehen, verpassen, verlieren, was noch? Verbieten. Verbieten es prohibir y prohibido se dice, el participio pasado es verboten. Entonces estos son verbos aislados que tienen su única conjugación. Vamos a ver una excepción más. Bueno, un caso muy especial porque vamos a tener que ver de nuevo el presente para ver una cosa que sucede, ahora se van a dar cuenta. Es el del grupo de los verbos llamados trennbare Verben, ¿se acuerdan? Verbos separables. ¿Qué es lo que separamos? Un verbo que lo que separamos es un prefijo determinado, ein, ab, an, de un verbo que por sí solo tiene otro significado. Como einsteigen, abgeben, ansehen. Bueno, sehen es ver, acá no difiere mucho el significado. Ansehen es observar, ver más detenidamente, mirar. Geben es dar, pero abgeben es entregar o emitir. Einsteigen es ascender, subir, así que este se usa con los medios de transporte. Mientras que bajar es aussteigen.
ven que el verbo es el mismo, steigen, lo que cambia es el prefijo. Y les dije que teníamos que repasar una cosita del presente para que ahora van a comprender. Por ejemplo, yo me subo al autobús. Ich steige. Acusativo. Der Bus in den Bus ein. Ven que por eso se llaman separables. Mandamos el prefijo al final de todo, el verbo como siempre en segundo lugar, conjugado en la persona que corresponda. En el caso de ich steige, acusativ, in den Bus ein. Me subo al colectivo. Esta conjugación completa como ejemplo. Du steigst ein, tú te subes. Sie steigen, Sie steigen ein, usted se sube al colectivo. Sie steigen in den Bus ein. Yo lo estoy recortando aquí para que sea para avanzar. Er steigt ein. Él, ella asciende. Wir steigen ein. Steigen ein. Ihr steigt ein und sie steigen ein. Entonces por eso era, lo repasamos, creo que vimos con algunos y si no ya vamos a ir viendo. Se usan mucho, hay muchos ejemplos. Entonces en esto consisten los verbos separables, en que cuando los conjugamos, el verbo como siempre ocupa el segundo lugar de la oración y enviamos el prefijo ich gebe ab. Zum Beispiel, ich gebe die Waren ab. Yo entrego las mercaderías. Ich gebe die Waren ab. De nuevo, el verbo conjugado en segundo lugar de la oración y mandamos al final la preposición. ¿Qué ocurre con estos verbos separables en el perfecto? Acá va a ocurrir otra cosa, por eso era que quería relacionarlo con el presente para que veamos cómo se comporta. Si ahora quiero decir, yo he subido al autobús. En este caso, ¿ven? Si yo me muevo, si muevo mi cuerpo desde donde estoy, para ascender a un lado, ahí voy a tener que usar el auxiliar sein. Entonces voy a conjugar el verbo ser. Ich bin, du bist, sie sind, er, sie, es, man ist, wir sind, ihr seid und endlich sie sind. Entonces, con esos verbos que implican movimiento del físico de uno, del cuerpo, o también cambios de estado. Decíamos, schlafen es dormir, pero einschlafen es quedarse dormido o dormirse, pasar de la vigilia al sueño. Ven que quedarse, dormirse, eso en castellano da noción de movimiento. De cambio, mejor dicho, de cambio de un estado, la vigilia, a otro, el sueño. Entonces, en ese caso, cuando es un movimiento de uno mismo de un lado a otro, o un cambio de estado en uno, utilizamos el verbo sein y conjugado. Vamos a ver, por ejemplo, con el verbo, por ejemplo, kommen, ya sabemos todos que es venir. Ankommen, vamos a usar un verbo separable para ver qué pasa con esto en el perfecto. Ven que el kommen por sí solo significa algo que es venir. Ahora si le anteponemos el prefijo an, ya cambia el significado y pasa a querer decir llegar. Ankommen.
Entonces yo quiero decir, este es un verbo irregular. Ahora van a ver por qué, por la terminación. Si quiero decir, he venido en colectivo, ich bin mit dem Bus. En alemán lo usamos con mit, y acá recuerden que iba dativo. Ich bin mit dem Bus. Y ahora, para hacer el perfecto, presten atención porque va a suceder algo particular. Es decir, el verbo va a ir todo junto al final, el principal, ¿no? El que solo va en participio. El conjugado el auxiliar es sein. Y el participio va a ir al final, como en los otros casos que vimos. Pero va a haber una separación. El participio pasado de kommen es irregular y es gekommen. Es irregular porque si fuera regular diríamos gekommt, o sea, lo que vimos al principio de la clase, gekommt. Eso no existe, entonces es gekommen, es el del grupo de los irregulares que terminan con en y a los que se les agrega ge al principio. ¿Qué pasa con esto que es separable? Porque es ankommen, que es llegar. Siempre en estos casos, el prefijo va a estar antes de ese ge. Angekommen. Entonces, entre la parte del participio que contiene la información de la acción, kommen, y el prefijo an, en este caso, ahí en medio vamos a poner el ge. Angekommen. Lo mismo va a ser, por ejemplo, si yo quiero decir, tú te has subido al autobús, bueno, vamos a ver cómo, entonces será einsteigen, y les voy a adelantar a ver si lo pueden armar ustedes, pero einsteigen y la parte de steigen va a quedar stiegen. A ver si con ese dato lo pueden armar. Du bist, y como vimos, in dem Bus, en este caso es acusativo, es yo me subí al colectivo. Acá vine con el colectivo. Du bist in dem Bus. ¿Y qué vamos a hacer con einsteigen entonces? Vamos a ver. Como en este vamos a poner el prefijo primero, el que después, perdón, lo vamos a poner acá. El prefijo primero, el que en segundo lugar, bueno, acá queda en rojo, ¿no? Y después queda stiegen, que es lo que les había dicho. Después vimos también einsteigen, bueno, ankommen, abgeben, perdón. Abgeben, entonces va a ser abgegeben, etc. Entonces los formamos de esta manera. Bueno, esto es todo por hoy, porque en lo que respecta al participio, al perfecto, al participio pasado, a la formación del perfecto, es lo que hay que tener en cuenta. En conclusión, algunos se toman como auxiliar haben, otros sein. Vamos a tener regulares, igual que en español, y un grupo de irregulares con subgrupos, que eran, si recuerdan, un gran grupo un gran grupo formado por verbos en participio a los que se les añade ge y al final en. Ese era un gran grupo. Después los que terminaban en iren, que solamente se les agregaba la t al final, repariert.
Y verbos aislados como verstehen, verstanden, verbieten, verboten. Y el grupo de los verbos separables, que si bien en la conjugación, por ejemplo en presente, mandábamos el prefijo al final, en el participio pasado va a ser una sola palabra y la regla es esta. El ge va en el medio, el prefijo primero y la raíz con su cambio a lo último. Bueno, Leute, das ist alles für heute. Lo hago con rima. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, cliqueando en el botón que dice suscribirse, que está debajo de este video a la derecha. Wiedersehen, tschüss.